Imagina un monasterio solitario, oculto entre las majestuosas montañas y envuelto en una neblina que lo hace parecer un lugar místico, casi irreal. Es el monasterio de Osin, hogar de un sabio monje llamado Kaoru, conocido por su profunda serenidad y su misteriosa sabiduría. Los rumores sobre sus enseñanzas se extendían hasta los rincones más lejanos, atrayendo a aquellos en busca de respuestas y un propósito en la vida. Un día, un joven llamado Ren llegó al monasterio, lleno de dudas e inquietudes. Ren ansiaba comprender cómo alcanzar la paz interior y enfrentarse a los desafíos de la vida sin ser vencido por las emociones. En su búsqueda, Kaoru le reveló una lección poco convencional pero poderosa. La indiferencia, bien entendida, podía ser una de las herramientas más valiosas para vivir con fuerza y claridad. A través de 8 antiguos consejos budistas, Kaoru le enseñó a Ren cómo adoptar una perspectiva más liberadora y transformadora. ¿Te gustaría descubrir estos consejos y entender cómo la indiferencia puede convertirse en un aliado en tu propia vida? Acompáñame en este viaje a través de la sabiduría ancestral, donde aprenderás cómo desligarte de lo que no te sirve, fortalecer tu espíritu y abrazar un nuevo poder interior que puede cambiar tu forma de ver el mundo. Kaoru, al notar la tormenta interna de Ren, decidió compartir con él las lecciones de la indiferencia para encontrar paz interior. Ren había llegado al monasterio buscando respuestas, con el corazón cargado de dudas y ansiedades que nublaban su juicio y minaban su energía. Durante su tiempo en el monasterio, Kaoru había observado cómo las emociones de Ren lo sacudían, como el viento fuerte que zarandea los árboles en una noche de tormenta. Kaoru sabía, por experiencia propia y por la sabiduría heredada de los antiguos maestros, que no es posible encontrar paz en medio del caos emocional. Para ayudar a Ren a comprender esta verdad, Kaoru se acercó a él una tarde mientras el sol se escondía entre los picos de las montañas y el monasterio se llenaba de una paz profunda. «Ren», dijo Kaoru con su voz serena, «la paz que tanto buscas no se encuentra afuera. No está en el logro de metas o en la superación de desafíos. La paz es una semilla que se cultiva en el interior». Ren lo miró con atención, captando cada palabra como si fuera una llave a la libertad. Así fue como comenzó la enseñanza de la indiferencia. Kaoru sabía que Ren debía aprender a soltar sus apegos, a comprender que las emociones, aunque intensas, no deben dominarnos. Como los bambúes que se doblan pero no se rompen, así debe ser el espíritu humano. Entre bambúes y flores de loto, Kaoru guiaba a Ren a través de una historia sobre los beneficios de la indiferencia. Al caminar por el jardín del monasterio, Kaoru señalaba la belleza del entorno. Los bambúes que se balanceaban al compás del viento y las flores de loto que flotaban en un estanque tranquilo. ¿Ves estas flores?, preguntó Kaoru. Ellas viven en paz porque no intentan ser algo que no son. Crecen y florecen sin esfuerzo, sin luchar contra la corriente de la vida. Ren se detuvo un momento para contemplar la escena y comprendió que había algo de verdad en las palabras de Kaoru. Kaoru le contó la historia de un anciano sabio que vivía en una aldea lejana. Este hombre, llamado Hiroshi, había aprendido el arte de la indiferencia después de enfrentarse a múltiples tragedias y desafíos. A través de la historia de Hiroshi, Kaoru enseñó a Ren el poder de aceptar las cosas tal y como son, sin tratar de forzar el control sobre lo incontrolable. Hiroshi había perdido muchas cosechas en su vida y había experimentado tanto éxito como fracaso. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que ni la felicidad ni el sufrimiento eran permanentes, sino como las estaciones que pasan inevitablemente. Aprendió que la indiferencia no era un rechazo de la vida, sino un acto de amor propio. Hiroshi, un anciano de pueblo con una vida de altibajos, enfrentó la pérdida de sus cosechas tras una tormenta. En un día que comenzó como cualquier otro, una tormenta feroz golpeó su pueblo, destruyendo gran parte de sus cosechas y dejando su próspera granja sumida en ruinas. Hiroshi, en un primer momento, sintió una ola de rabia y desesperación que lo consumía. Las cosechas eran su vida, su trabajo y su orgullo, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo había desaparecido. Sin saber qué hacer y buscando desesperadamente algo que lo ayudara a entender su dolor, decidió refugiarse en el monasterio de Kaoru. Al llegar, Kaoru lo recibió con calma y serenidad, como si ya entendiera el sufrimiento de Hiroshi sin necesidad de que él hablara. Kaoru se sentó junto a él y, sin juzgarlo, le habló de la primera bendición de la indiferencia, la liberación de la esclavitud emocional. Explicó que, a través de la indiferencia, uno podía liberarse de los sentimientos que actúan como cadenas, atando el corazón al sufrimiento.
Hiroshi lo escuchó con atención, y Kaoru, para ayudarle a entender, le contó la historia de un viejo bambú en el bosque cercano. Kaoru le habló a Hiroshi sobre la primera bendición de la indiferencia, la liberación de la esclavitud emocional. Al escuchar las palabras de Kaoru, Hiroshi se sintió intrigado. Kaoru le describió cómo el bambú, a pesar de las tormentas que lo azotaban, siempre permanecía erguido y sereno, sin quebrarse. Le explicó que, al igual que el bambú, nosotros también podemos enfrentar las tormentas de la vida sin perder nuestra esencia. La indiferencia no significa que no te importe, aclaró Kaoru, sino que te liberas de las reacciones impulsivas que te hacen prisionero de tus propias emociones. Hiroshi comenzó a comprender que sus emociones desbordantes eran como tempestades temporales, intensas pero pasajeras, y que en lugar de resistirse a ellas, debía permitir que fluyeran sin que afectaran su paz interior. Ren fue llevado a un bosque donde conocieron a Magi, una artista atormentada por la crítica constante. Magi era una joven pintora cuyo arte estaba lleno de belleza y originalidad, pero su espíritu se veía sofocado por las opiniones de los demás. Cada pincelada que daba era para ella una mezcla de placer y sufrimiento, pues, aunque amaba crear, sentía que el juicio de los otros la ahogaba y le impedía ser libre. Había escuchado, una y otra vez, que su estilo era extraño, que sus colores no seguían las normas establecidas y que sus formas rompían las convenciones. Esto le causaba una tristeza profunda, ya que deseaba que su arte fuera comprendido y apreciado, pero parecía que nadie podía ver su verdadero valor. En medio de esta confusión, Magi conoció a Kaoru, quien la llevó a un bosque de loto en plena floración, donde las aguas reflejaban los pétalos de las flores como espejos de claridad. «Observa estas flores», le dijo Kaoru. «Ellas no intentan ser otra cosa. Se abren al mundo tal como son, sin preocuparse por el juicio de nadie. La verdadera belleza está en la autenticidad». Kaoru explicó a Magi la segunda bendición, la claridad mental para ver la realidad sin distorsiones. «La indiferencia», continuó Kaoru, «te dará la capacidad de ver la vida sin las nubes de la opinión ajena, sin las distorsiones del juicio y la expectativa. Podrás contemplar el mundo, como las aguas del estanque, en su verdadera esencia». Mientras Magi observaba los reflejos de las flores, comenzó a comprender la profundidad de las palabras de Kaoru. La claridad que Kaoru le enseñaba no era un rechazo de su sensibilidad, sino una invitación a mirar su vida sin las distorsiones que imponía el juicio de los demás. Desde ese momento, Magi decidió pintar con sinceridad y pasión, dejando de lado el peso de los pensamientos externos. Su arte, ahora impregnado de una autenticidad sin miedo, comenzó a resonar con aquellos que podían ver más allá de las apariencias superficiales. Comprendió que la indiferencia era el camino para liberarse de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. En otra historia, Aito, un pescador, aprendió la tercera bendición, la resistencia ante la adversidad. Kaoru llevó a Ren a la orilla del mar, donde las olas rompían con fuerza y el viento parecía susurrar secretos antiguos. Allí, Kaoru le contó a Ren sobre Aito, un pescador cuya vida dependía de las capturas diarias para mantener a su familia. Aito vivía una existencia sencilla, pero llena de desafíos, pues el océano, aunque generoso, era también impredecible y caprichoso. Un día, una tormenta feroz azotó la costa y se llevó consigo las redes y la pesca de Aito. Devastado por la pérdida, Aito se sintió abatido y sin fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, buscando consuelo, decidió ir al monasterio de Kaoru. Cuando Aito le contó sus penas, Kaoru lo escuchó con paciencia y le habló sobre la tercera bendición de la indiferencia, la capacidad de resistir los embates de la vida sin perder la esencia. «El océano enfrenta tormentas constantemente», dijo Kaoru, «pero siempre vuelve a su calma después de cada tempestad. Tú también puedes aprender a enfrentar tus tormentas sin perder la paz». Aito comprendió que la vida estaba llena de altibajos, y que no siempre era posible controlar los acontecimientos, pero sí podía controlar su actitud ante ellos. Con el tiempo, regresó al mar con una determinación renovada, dispuesto a enfrentarse a las adversidades con una mente serena y un corazón tranquilo. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en resistir, sino en adaptarse a los cambios. Así, como el océano que fluye sin dejar de ser el mismo, Aito encontró en la indiferencia la clave para transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Kaoru llevó a Ren a un jardín de cerezos, donde Koana descubrió la libertad de las expectativas. Los cerezos en flor,
con sus pétalos rosados y delicados, cubrían el suelo como una suave alfombra, y el viento los llevaba en todas direcciones sin un camino fijo. Kaoru se sentó junto a Ren y le contó la historia de Koana, una joven atrapada en las expectativas de los demás. Koana soñaba con una vida plena, pero se encontraba constantemente luchando por cumplir con los deseos y demandas que otros habían impuesto sobre ella. Sentía que cada decisión que tomaba estaba destinada a satisfacer a alguien más, y con el tiempo, esto comenzó a pesarle hasta el punto de que había olvidado quién era realmente. Al observar los pétalos de los cerezos, Kaoru le explicó a Ren que Koana había aprendido la cuarta bendición de la indiferencia, la libertad de vivir sin las expectativas ajenas. Al final, Ren entendió que la indiferencia no es apatía, sino la capacidad de vivir con serenidad y ecuanimidad. Durante todo su aprendizaje junto a Kaoru, Ren había comenzado a experimentar una transformación interior. Al principio, confundía la indiferencia con la idea de ser frío o insensible, pero con cada lección y cada historia, fue comprendiendo que se trataba de algo completamente distinto. La indiferencia que Kaoru le enseñaba era una forma de liberarse del peso emocional que conlleva el apego excesivo a las circunstancias, opiniones y resultados. Con esta nueva perspectiva, Ren se dio cuenta de que podía enfrentar las adversidades de la vida con una mente clara y un corazón calmado, sin ser arrastrado por las emociones intensas o las expectativas impuestas por otros. Ren recordaba las enseñanzas de Kaoru sobre el bambú firme ante la tormenta, sobre las flores de loto que se reflejan con claridad en el agua tranquila y sobre el océano que resiste las tempestades sin perder su esencia. Cada una de estas lecciones había dejado una huella profunda en su mente y corazón, enseñándole que la verdadera fuerza y paz se encuentran en la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin luchar contra ella. Al mirar hacia su propia vida, Ren comenzó a ver cómo muchas de sus preocupaciones y ansiedades habían surgido de su incapacidad para soltar aquello que no podía controlar. Ren también comprendió que, al soltar el control y aceptar la realidad, podía liberar una gran cantidad de energía que antes desperdiciaba en luchas internas y resistencias innecesarias. Esta energía ahora podía ser utilizada para vivir en el presente, para disfrutar de cada momento y para dedicarse a lo que realmente importaba. Con el tiempo, descubrió que esta indiferencia no lo alejaba de las personas o situaciones, sino que le permitía conectarse con ellas de una forma más genuina, sin expectativas ni juicios. Así, se convirtió en un testigo sereno de su propio viaje, navegando las aguas de la vida con gracia y aceptación, comprendiendo que cada momento es perfecto tal como es y que la paz reside en la sencillez de ser. Ren, en el monasterio de Osin, entre las sombras danzantes de los bambúes y el suave murmullo del viento, comenzó su propio viaje hacia la indiferencia. A medida que Kaoru le compartía sus enseñanzas, Ren sentía que algo en su interior se iba aflojando, como si las cadenas que lo mantenían atrapado en el sufrimiento comenzaran a desvanecerse. Ren se dio cuenta de que el apego a sus deseos, miedos y emociones había sido la fuente de gran parte de su dolor y ansiedad. Aprendió que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos sin perder la paz. Inspirado por Kaoru, Ren decidió embarcarse en un viaje interior, un viaje hacia el entendimiento de su propia mente y emociones. Cada lección que Kaoru le compartía lo acercaba más a la serenidad, pues iba descubriendo que la vida, en su naturaleza impredecible, siempre tendrá sus altibajos. Sin embargo, la forma en que uno responde a esos altibajos depende enteramente de su mente. Con esta nueva comprensión, Ren comenzó a vivir con una mayor ligereza, dándose cuenta de que la vida no tiene que ser una batalla constante. Al soltar sus apegos, encontró una paz que no dependía de las circunstancias externas. Esta paz era la misma que experimentaban las flores de loto al flotar tranquilas en el estanque, la misma paz que el océano siente tras cada tormenta. Ren sabía que este viaje hacia la indiferencia sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a vivir cada paso con gratitud y paciencia, sabiendo que cada momento le ofrecía una oportunidad para profundizar en su comprensión y fortaleza interior. Con cada lección, Ren descubría la fortaleza que residía en la aceptación y la serenidad que nacía de liberar el apego emocional. Empezó a notar que al soltar sus deseos de controlar cada aspecto de su vida, se sentía más liviano, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros. Aprendió que la aceptación no significa resignarse, sino abrirse a la realidad tal como es, sin intentar cambiarla o resistirse a ella. Esto le permitió encontrar paz en los momentos de incertidumbre y calma en las situaciones difíciles. La indiferencia,
Para Ren, se convirtió en un escudo de serenidad, un refugio interior al que podía regresar cada vez que el mundo exterior intentaba sacudirlo. Además, Ren descubrió que la aceptación también le daba la fuerza para enfrentar las situaciones sin perder su equilibrio. Ya no veía los problemas como obstáculos, sino como maestros que le enseñaban más sobre sí mismo y sus límites. Cada vez que se encontraba en una situación desafiante, recordaba las palabras de Kaoru y respiraba profundamente, permitiéndose fluir con la corriente de la vida en lugar de resistirse a ella. Al liberar sus apegos emocionales, Ren comenzó a ver la vida con mayor claridad, sin las distorsiones que el miedo o la esperanza solían añadir a su percepción. Así, encontró en la indiferencia una puerta hacia la libertad y la auténtica paz, permitiéndose vivir cada momento con una autenticidad que nunca antes había experimentado. Podemos concluir que la lección fundamental de esta historia es que al adoptar la indiferencia no solo encontramos equilibrio en medio de las tormentas de la vida, sino que también descubrimos la verdadera esencia de la existencia. La historia de Kaoru y Ren, entrelazada con las experiencias de Hiroshi, Magi, Aito, Koana y los demás, revela que la indiferencia no es un estado de indiferencia fría o insensible, sino una invitación a abrazar la vida con una mente tranquila y un corazón abierto. La indiferencia, tal como la entendía Kaoru, era una forma de aceptación radical, una forma de liberar el apego y el control, y de vivir en paz con uno mismo y con el mundo.